en Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13 nos va a hablar de algunas reformas que Nehemías ciertamente hizo, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel ciertamente trae algunas reformas, muchas cositas que empiezan a relucir, y yo quiero concentrarme en una sola cosa, a ver si te puede quizás ser de interés. Amén. Muy bien, vamos a ir a Nehemías capítulo 13, desde el versículo 23. Bueno, creo que solamente son 3 versículos. Vamos a leerlo. Amén. Muy bien, dice de esta manera: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, dice, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, dice, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Wow, ¿alguna vez has leído este pasaje? ¿Alguna vez has leído? Bueno, cuando se tiene que tomar acciones, se tiene que tomar acciones radicales, acciones que ciertamente muchas veces por los cuales te van a criticar, te van a decir: pero ¿por qué tanto así? ¿Dónde está el amor?, te van a decir. ¿Y el amor de Dios a dónde está? Pero muchas veces uno tiene que tomar acciones como esta, justamente porque ama a Dios y ama su santidad, ama, ¿no es cierto?, la rectitud delante del Señor. Así que esta es una escena, ciertamente, cuando tú lo hablas así, sin ver el contexto, vas a decir: pero ¿cómo puede hacer eso? Es cruel, es inhumano, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Cómo los va a maldecir? Si la palabra no está, debemos de bendecir a nuestros enemigos y todo ello. Me puedes decir eso y más, ¿no es cierto? Y ciertamente aquí vemos a un Nehemías, ¿no es cierto?, que tiene celo de Dios, ¿no es cierto? Tiene algo en sí y la tiene que, de todas maneras, hacerlo notar. Y si hay perversidad y si hay pecado dentro del pueblo, dentro de la iglesia, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero aquí no lo hace ciertamente como estilamos en este tiempo, tomando redes sociales y empezar a despotricar, ¿no es cierto? No. Los tiene allí delante, los reúne y ciertamente dice, los reñí, dice primero. A ver, ¿cuál es el pecado que habían cometido estos? ¿No es cierto? ¿Cuál es el mal que habían hecho? Porque ciertamente había un mandato de parte de Dios, ¿no es cierto?, que los hijos de Dios o el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no debería de juntarse, no deberían de casarse ni darse en casamiento con nadie de otro pueblo, con nadie. Tenían que mantenerse puros en ese mismo linaje, no contaminarse con los pecadores, ¿no es cierto? Eso era una regla, una ley. Y estos, ¿no es cierto?, en particular, ¿quiénes habían hecho?, ¿no es cierto? Bueno, algunos judíos, dice, no todos. En aquellos días, dice, vi en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Los habían tomado por mujeres y bueno, ya formaban su familia y todo ello. Habían muchas moabitas de Asdod, también de los amonitas, ¿no es cierto? Estaban ahí las mujeres mezclados ya entre el pueblo, ¿no es cierto? Entre el pueblo de Dios de Israel, cosa que no estaba permitido en ese tiempo. Pero en este tiempo, pues, es muy normal, ¿no es cierto?, que tú te traigas, ¿no es cierto?, de aquí, de la India, de donde sea, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, no estamos bajo esa ley que regía en ese tiempo. Y pues, ¿qué es lo que dice? Allí dice, ¿no es cierto?, habían tomado mujeres de otros lugares, ¿no es cierto? Y eso era la afrenta, eso era el pecado.
Cuando se hace una reforma, amados en Cristo, ciertamente habla de la reforma de Nehemías, ¿no es cierto? Este versículo o capítulo 13. Y vas a ver muchas reformas, muchos cambios, muchas cosas que ciertamente va a, ¿no es cierto?, a hacer que ¿qué se puede decir? Por agradar a Dios. Por ciertamente, si nos vamos a volver a Dios, nos vamos a volver de veras. Esa es prácticamente la decisión y la visión de Nehemías, y lo va a hacer. Hay muchas reformas. Usted cuando lo lee el capítulo 13 hay muchas reformas que él hace, pero esta es una de ellas. A lo cual, ¿no es cierto?, se refiere ciertamente a los jóvenes, a los que estaban allí, ¿no es cierto?, que habían tomado mujeres. Seguramente entre el pueblo de Israel había mujeres, sí las había. Por ejemplo, cristianas hay, ¿no es cierto?, en las iglesias para los jóvenes, siempre hay, pero siempre se va, ¿no es cierto?, a buscar a otras, ¿no es cierto?, chicas, a otras mujeres que no sirven al Señor. Así somos. En ese tiempo también habían de ese tipo. Se lo habían traído moabitas, amonitas, ¿no es cierto?, que eran seguramente hermosas y todo ello, habrían escogido y se los trajeron. Ok, era una afrenta, ¿no es cierto?, era un pecado en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice, les llama la atención, ¿no es cierto?, para que puedan cambiar. Dice, y la mitad de sus hijos hablaban ya, ni siquiera hablaban, ¿no es cierto?, la lengua judía, sino que estaban hablando como los moabitas, como ellos, ¿no es cierto? Ciertamente hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, de cada uno de ellos. Hablaban como los moabitas, hablaban como los amonitas, hablaban como los ¿cómo se llama el otro pueblo? Asdod, ¿no es cierto? Como ellos hablaban. Los hijos también ya estaban hablando así y se olvidaron de la lengua, del idioma, ¿no es cierto?, de los judíos. Y es por eso esto le llama la atención a ¿cómo se llama?, en Nehemías, y dice, ¿no es cierto?, les llama la atención. Primero dice, y reñí con ellos. O sea que para reñir, ¿no es cierto?, no hay que estar pues ciertamente lejos, se tiene que estar allí, reclamarlos, y reclamarlos con autoridad, con fuerza. Reñir, ¿no es cierto? Oye, deberían de dejar, en serio. ¿Por qué no se apartan un poquito? Eso no es reñir. Reñir es, ¿hasta cuándo van a estar así? ¿Cierto? ¿No han entendido acaso por qué han hecho esto? Y darle, ¿no es cierto? Ese es reñirle. Reñí con ellos, dice. Ok. Seguramente no entienden estos. Y dicen, ¿no es cierto?, es que pero ya tenemos familia, ¿cómo vamos a dejarlo? Ya tenemos hijos y nosotros estamos muy bien, yo me entiendo muy bien, yo me comprendo muy bien, yo estoy bien con ella, ella me hace feliz, ¿no es cierto? Dirían eso, cosa que tú también dices, cuando por ejemplo estás de noviecito, ¿no es cierto? Y te dicen, con ese chico no, ese es un borracho, un drogadicto, él es, ¿no es cierto?, tal por cual, yo le he visto con otras mujeres, es así, ese chico, no vayas, ¿no es cierto? Dice de esa manera. Pero ¿qué es lo que dice? No, él es buenito y yo lo voy a cambiar. Va a cambiar por mí, me ha dicho, se va a entregarse a Dios, dice, va a venir, me dijo que vayamos a la iglesia, cuando le dije, le invité, me dijo que sí, vamos, me dijo, él es buenito. Cosa que seguramente estos muchachos también se lo dicen de esa manera, ¿no es cierto? Se lo dicen de que no, ya tenemos familia, tenemos hijos, no podemos, ¿no es cierto? Aparte ellos nos hacen felices y estamos muy bien, ¿no es cierto? Aunque ya mis hijos no hablan, aunque ya mis hijos, ¿no es cierto?, los míos, ya cambiaron de lenguaje. Eso es lo que pasa cuando tú te juntas, por ejemplo, ya no tienes el mismo lenguaje de tu casa, de tu familia. Ya empiezas a venir hablando cualquier, ¿no es cierto? Y sus papás miran, ¿what? Dicen, ¿no es cierto? ¿Qué estás hablando tú? Porque ciertamente traen otro lenguaje, ¿no es cierto? Aún las chicas que ciertamente empiezan a conocer a otro joven que no está en los caminos del Señor. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí o no? Así vienen. A veces hasta ya empiezan a, ¿no es cierto?, a ser un poquito rebeldes, que es lo que pasa, pero no es cierto, y quieren sus derechos y todo ello. Eso es lo que pasa. Dice que los riñó, así que ríñele en el nombre del Señor a tus hijos si están en ese. Está permitido. Si aquí Nehemías lo hizo por cambiar su familia, por cambiar su nación, pues tú también puedes hacerlo. Ríñelo en el nombre del Señor. Amén.
¿Qué más hace? Con reñir al parecer no es suficiente. Con reñir al parecer no es suficiente. Y este va por todo, Nehemías va por todo. Y los maldije. Wow, eso no haga, por favor. Eso no haga, pero en ese tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo de la ley, ciertamente Jesús también va a decir: oíste que fue dicho, al quien te bendice lo vas a bendecir, y al quien te maldice lo vas a maldecir. Mas ahora no es así, dice. Más bien ora por los que os maldicen, por los que os vituperan, por sus enemigos, oren, ámenlo a ellos. Eso es el cambio que trajo Jesús. Alguien que dice, ¿no es cierto?, Jesús solamente vino a cumplir la ley. No solamente vino a cumplir, también vino a hacer algunos cambios, algunos retoques que estaban un poquito mal. Oíste que fue dicho, ¿no es cierto?, que diente por diente, ojo por ojo. Eso fue dicho antes, pero ahora más no. Más ustedes, ¿no es cierto?, tienen que orar por sus enemigos. Ahora tienen que amarlos a ellos, ¿no es cierto? No se debe maldecir ahora. Anteriormente si estaba permitido. Si alguien te maldecía, tú también le maldecías, pero ahora no. En el tiempo de Jesús, que ahora vivimos en el tiempo de gracia, no está permitido maldecir, amados en Cristo. No debes maldecir. O sea que pasamos por alto eso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sí estaba permitido, es por eso que lo maldijo, ¿no es cierto? Porque maldecir era muy normal anteriormente y practicaban de esa manera ellos, ¿no es cierto? Ok, saltemos eso. Ya no debemos de maldecir. Por más que te caiga mal a alguien, no lo maldigas. Amén. Más bien bendícelo en el amor del Señor. Pide misericordia. ¿Has escuchado la oración, por ejemplo, de Élida? Yo me sorprendo y he aprendido mucho desde ahí. Ella ora, por ejemplo: Señor, por aquellos asesinos, por aquellos violadores, por aquellos, Señor, ten misericordia, dice, ¿no es cierto? Esa es su forma de orar, por ejemplo, de Élida. Pero algunos, ¿qué pueden decir? ¿No es cierto? Señor, haz justicia, ¿no es cierto? Dales el mismo pago, que sufran, que paguen ese mal que hicieron. No. Nosotros debemos de orar, ¿no es cierto?, por ellos, para que Dios también tenga misericordia de ellos. Nosotros, bueno, una cosa es ponerlo en las manos de Dios. Señor, encárgate. Porque también Él dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer, ¿no es cierto?, en las manos de un Dios vivo. ¡Wow! Horrenda cosa. Quiere decir, cuando Dios toma venganza, la toma también de una manera, no quisiera estar en tus zapatos si la venganza de Dios viene sobre ti. Pero amados en Cristo, no nos está permitido maldecir en este tiempo. Ni siquiera pedir justicia, decir: hazme justicia, Señor. No. Sino bendecir en el nombre del Señor, que tenga misericordia, que también se salve esa alma en el nombre de Jesús. Señor, toma venganza por mi parte. No te toca. Pero sí puedes poner en la mano de Dios: Señor, en tus manos lo pongo, tú sabrás. Y si Dios se complace y se arrepiente y lo bendice todavía, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? No. Dios tuvo misericordia y dice que no es del fuerte ni es del entendido, sino del quien Dios tiene misericordia. Si quiere tener misericordia de ese hombre que te hizo algún mal, pues lo va a tener en el nombre del Señor. Dios ama al pecador. ¿No sabemos? ¿Acaso no decimos siempre eso? Entonces Dios lo ama también. Quizás te hizo mal, quizás te maltrató. Sí, puede ser que sí. Tú tuviste pena, dolor, sufriste, sí, puede ser todo eso. Pero también hay una cosa, amados en Cristo: que Dios lo siga amando a esa persona. Que Dios lo siga amando a esa persona. Eso debemos de entender, que Dios lo sigue amando, así con todo su pecado y todo. Ama a su creación y pueda que tenga Dios misericordia y los vuelva ¿no es cierto?, a restaurar. Y si Dios empieza, ¿no es cierto?, a llamarlo a su camino y lo restaura y lo bendice, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decir que Dios es injusto? No. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Amén. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿y por qué no de la otra persona no va a tener misericordia? Así como fue misericordioso con nosotros, también lo será con los demás, amados en Cristo Jesús. Muy bien, entonces no se debe maldecir. Y dice: y herí a algunos de ellos. Usted que Nehemías estaba, pero no es cierto, estaba poseído poseído de la presencia de Dios, del celo de Dios. No aguantaba. ¿Cómo les hago? ¿No es cierto? Yo recuerdo una escena que nos contó, ¿no es cierto?, un hombre
que ciertamente dice que se encuentra sabía que era borracho, era su hermano, ¿no es cierto? Era su hermano, su primo hermano, creo que era. Y él lo cuenta de esa manera, dice que fue a su casa y le dijo, sabes, tú tienes que arrepentirte de esto, ya tienes que venir a los caminos del Señor, le dice. Para mí eso son tonterías, ¿qué cosa es eso? Los ignorantes te han lavado el cerebro, esos norteamericanos te han traído y te han hecho esto. Dice, no, tú tienes que venir a los caminos del Señor, es que Dios quiere perdonarte. Y bueno, le predica, bonito todavía, le grita todavía, ¿hasta cuándo vas a ser así? Es que eres una vergüenza para la familia, tú tienes que cambiar. Y nada que ver, y nada. Con amor amargo y todo le habla de Dios y nada. Dice, ¿no es cierto? Bueno, no hagan esto por si acaso, no hagan esto. Pero les comento, ¿no es cierto?, que sucedió eso. Dice que se fue contra él, le agarró del cuello y ya le agarró a puñetazos ahí. El hermano, por si acaso, el hermano le agarra a puñetazos en el piso. Ya le está, ¿no es cierto?, ahí como que le está maltratando y en eso dice, ¿no es cierto?, se pone a llorar encima de él. Y le dice, ¿cómo te hago entender que yo quiero solamente que seas salvo? Te estás yendo al infierno, te amo tanto, mi hermano. Te amo tanto que no quiero que te pierdas. Y el pastor y el hermano le seguía dando ahí. Mira, yo te amo, por eso hasta tomo estas acciones. Reacciona, por favor, le decía. Y dice que allí reaccionó ciertamente. Y se abrazaron y lloraron en el amor de Cristo. Y dijo, está bien, yo voy a servir al Señor. No por miedo de que me pegues, sino porque ve que me amas. Y aún así me tienes que hacer entender por las cosas que yo estoy haciendo mal. Mire, no haga eso, no haga eso, no estamos para eso. Siga orando al Señor. Pero esta es una acción que quizás por la impotencia de que su hermano se estaba perdiendo, de que su hermano se estaba yendo al infierno, de que ciertamente su vida era un fracaso, ¿no es cierto?, que su familia estaba totalmente descuidado porque él estaba en el trago, en el alcohol y tenía abandonado a sus hijos, a su esposa, y su hogar estaba totalmente en quiebra. Y este hombre tiene que tomar una acción de ese tipo. Le llama la atención, le habla, le dice una y otra vez, pero no entiende. Y tiene que tomar una acción. Dice que ciertamente como es su hermano, ¿no es cierto?, su hermano menor le pegó, ¿no es cierto?, en ese momento y le dijo, se abrazó y dijo, llorando, yo te amo tanto y no quiero que te pierdas. Y no quiero que te pierdas, mira tu familia, y le hizo ver a sus hijos y todo ello. A lo cual también empezó a llorar y dijo, gracias por hacerme reaccionar de esa manera. Yo voy a servir al Señor. Y ciertamente ahora predican los dos juntos el Evangelio de Cristo y su familia fue restaurado. Claro que sí. Esperemos no llegar hasta esas situaciones. Pero sabes una cosa, solamente sí te digo, nunca te canses de orar por tus hijos. Nunca te canses de orar por tu familia. Mi mamá oró por nosotros, por sus hijos. Y el 90% de sus hijos servimos al Señor. Hay uno, ¿no es cierto?, que también conoce la palabra de Dios, pero también está todavía, ¿no es cierto?, de otra manera él trata de servir a Dios. Pero está allí, conoce la palabra de Dios. Amados en Cristo, nunca te rindas. No es cierto que quizás estás orando por tu esposo, que estás orando por tus hijos. Nunca te rindas en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más nos dice? Y los arranqué los cabellos, dice. A esos muchachitos, a esa muchachita que todavía está en tu casa, que tiene 15, que tiene 14, que tiene 16. No, ella es grande, ¿no es cierto? Y yo no le puedo gritar. Ella hace como ella quiere. Por favor, mientras esté en tu casa, está bajo tu mandato. Bajo tu autoridad está, mientras está en tu casa. El día que cumpla la mayoría de edad y diga, Dios, ¿sabes qué? Yo me independizo y me voy, allí, ¿no es cierto? Allí es otra cosa. Aún así, eres su papá, eres su mamá, siempre vas a hacerlo y puedes tomar estas acciones. Primero, reñirlos, maldecirlos no, reñirlos, ¿no es cierto? Dice que a algunos también los ha herido. Es muy bueno tomar las riendas, ¿no es cierto?, del asunto, tomar las tres puntas. No sé cómo es en tu país, en tu lugar, pero por acá, ¿no es cierto?, se estilaba
las tres puntas, ¿no es cierto? Por allá en mi pueblo dicen verga, en otros lugares dicen fuete, no lo sé, algunos dicen chocolatito, en fin, panetoncito, no lo sé cómo le llaman. Eso, agarra eso y, ¿no es cierto?, castígalo en el nombre del Señor. No le vas a dar en la cara, en la espalda, no, en la cabeza, no. Le haces arrodillar, le hablas bien y le das 3 buenos dados en las, ¿no es cierto?, a donde se sienta, pues, hermanos, ahí. ¿Para qué? Para que pueda corregirse en el amor del Señor. Dice que el quien ama, corrija a su hijo, a tiempo lo hace. Pero el quien aborrece dice que los deja como ellos quieren. Es así nuestro Dios. Cuando te vienen pruebas, cuando tienen dificultades, siéntete amado por Dios, porque al que ama disciplina el Señor Jesús también. Nuestro Dios también disciplina al quien ama, y al que no los ama, pues ahí los tiene. Toda la vida están bien, pecan, hacen lo que sea y están normales. Será porque no son hijos de Dios todavía. Pero a los hijos, a sus hijos, Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, sí los castiga a tiempo para que puedan reaccionar. Y tú también puedes tomar esa acción. Proverbios dice, ¿no es cierto?, que la vara no mata, mas aún lo corrige a tiempo. Amados en Cristo Jesús. Entonces hazlo. Los herí, dice, ¿no es cierto? Bueno, no lo vamos a golpear, no lo vamos a estar ahí, pero sí se le puede dar su buen chicote en el nombre del Señor Jesús, para que pueda cambiar y que sepa que está mal en ese camino que está en. Porque si nunca lo castigaste, si nunca le disciplinaste, ciertamente niños de 12, niños de 13 ya son incontrolables. Ellos ya son los que dan órdenes en la casa, ¿no es cierto? Lava mi ropa, ¿no es cierto? Yo necesito, ¿acaso cómprame ropa? ¿No es cierto? Empiezan ahí a ponerse rebeldes. ¿Por qué? Porque nunca lo castigaste. Hazlo en el nombre del Señor. Los psicólogos dicen que se van a traumar. No se van a traumar. Aquí el quien les habla no está traumado, que recibió sus chicotes, ¿no es cierto? Y los mayores me van a dar crédito en esto, le van a avalar lo que estoy diciendo. Que si ciertamente los que han sido castigados en su momento fueron hombres de bien, y los dejados, ¿no es cierto?, allí hacían lo que él querían, ¿no es cierto?, estaban ahí todo el tiempo en el fútbol, todo el tiempo andando por ahí. Ellos nunca han sido nada en la vida y ciertamente están todavía por ahí, ¿no es cierto?, lamentándose por el tiempo que no supieron aprovechar. ¿Sí o no? Pero los que fueron corregidos en el amor de Cristo Jesús son hombres de bien, a lo menos son hombres respetuosos. Eso es lo que tú tienes que hacer aún en este tiempo. Que te voy a denunciar, que te denuncie por hacer el bien, por corregirlo para su bien. Por corregirlo para su bien, amados en Cristo. Si lo amas, toma esas acciones. Primero los reñí. Toma acción, reclámale en el nombre de Jesús, levante su voz un poco. Aquí te me callas, porque aquí yo soy el que manda. Primero me escuchas. ¿Cómo me vas a estar levantando la voz? En el nombre del Señor, a esos muchachitos que están ahí. ¿No es cierto? Toma autoridad en el nombre de Jesús. Si no, todo el tiempo van a estar ellos encimándote, hasta peor todavía. Van a estar siendo malcriados y no está bien eso, amados en Cristo. Tomemos acciones. Y dice, los herí, y por último dice, se les arrancó los cabellos. Imagínate. A esa agrandadita que está siempre malcriada, agárrale de los cabellos. Y dile, ¿por qué me haces eso siendo cristiana? Y muéstrale Nehemías capítulo 13, versículo 25. Aquí me dice que yo puedo tomar esas acciones. Si yo, ¿no es cierto?, tengo que corregirte y tengo que amonestarte, tengo que, ¿no es cierto?, ponerte derecho, yo puedo tomar esas acciones en el nombre del Señor, dice, ¿no es cierto? Esperemos no llegar hasta esas situaciones, pero Nehemías estaba ciertamente, ¿no es cierto?, poseído por el celo de Dios que estaba allí dentro de él. Y hizo eso. Dice que ahí los agarró, ¿no es cierto?, los golpeó a todos y los arrancó de los cabellos, les agarró, seguramente habrá trapeado el piso y les hizo jurar. Porque eso es lo que viene después. Eso es lo que viene después. Dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
Eso es lo que le dije. A ver, hasta que digas, está bien, ya estaban ahí todos con los cabellos aquí por acá, hueco estaban, ¿no es cierto? Ahí es cuando empezaron a decir, está bien, Nehemías, ya te lo juramos, se lo juramos, ¿no es cierto? Empezaron a decir, ¿no es cierto? No, nunca más vamos a tomar ni para nuestros hijos, ni las hijas de ellos, nada que ver, ni para nosotros mismos, ya no. Hasta ese momento tuvo que reaccionar. Es que eran rebeldes seguramente. Dijeron que no se quisieron arrepentir de sus pecados, porque esto era una afrenta en ese tiempo. Bueno, en este tiempo no, pero sabes, si amas a tu hijo y a tu hija y conoces a ese hombre que ciertamente ni tiene la menor idea de querer cambiar al Señor, no tiene la menor consideración y lo quiere inducir por otros caminos, toma acciones en el nombre del Señor. Espero que no llegues a estas situaciones que Nehemías llegó, ¿no es cierto? Ciertamente los golpeó y dice que los arrancó sus cabellos y todo. Para que se arrepienta y para que vean, ¿no es cierto?, esta realidad. Esperemos que no lleguemos a eso, pero llama atención. Por eso es que desde muy niño tú tienes que corregirlo a tu hijo. Si le permites todo, va a ser un niñito ciertamente malcriado y va a ser un joven que te va a hacerte pasar vergüenza, amado en Cristo. Y es por eso, toma acciones en el nombre de Jesús. Estás a tiempo todavía, estás a tiempo. Y si ya son grandes, pues ríñeles en el nombre del Señor. Anda, ora primero y reclámales en el nombre del Señor Jesús. Díselos. Y si tiene que castigarle, castígalo. Dice que los hirió, tú también puedes hacerlo. Pero no en la cabeza, no en la cara, no. Eso no está dando de lapos en la cara, no, eso no. Dale con un fuete a donde se sienta, allí dale, en el nombre del Señor. Y bien dado, 3 veces dale, para que recapacite. Y después abrázale y dile, sabes, lo hago por tu bien. Lo hago porque te amo, dile. Tampoco lo hagas con cólera. Algunos hacen eso y por eso es que maltratan. Cuando están en su cólera, ¿qué te pasa? Y cualquier cosa le agarren y es por eso ahí viene maltrato físico. Esto no te hablo de maltrato físico, por si acaso. Esto es llamarle la atención calmado y arrodillarlo. ¿Sabes por qué? Te voy a castigar, es por estos motivos. Y enuméralos. Y dile en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dale 3 buenos. ¿Y a dónde? Ya te dije. ¿A dónde? Allí nada más. En la pulpa, no se le va a dañar nada. En el amor de Cristo Jesús. Sí, que de seguro va a estar ahí sin poder sentarse por unas horas, pero después eso normal, no hay ningún daño. Así que hazlo en el amor de Cristo. Si lo amas, pero si no, déjalos pues a su gusto y después vas a llorar, te va a avergonzarte, ¿no es cierto? Y eso es lo que no quisiera para ti. Y esos muchachitos que no quieren, ¿no es cierto?, soltarse de esos malos chicos o malas chicas, ¿no es cierto?, que los están conduciendo a lo malo, llame la atención, toma acciones. Lee, ¿no es cierto?, en Nehemías capítulo 13, versículo 25. Mira esas acciones que hace Nehemías para cambiar, para reformar todo esto. Te avala la palabra del Señor para que tomes acciones en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Volvemos en unos instantes, amados en Cristo. Yo les dejo con ex Remillita. Gloria a Dios. Regreso en unos instantes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Por qué lloras, hermana? La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Muy bien, hermanos, muy bien, amados en Cristo. Ahí estaba, pues, ex remillita, ¿no es cierto? ¿Y qué tal, qué tal el mensaje? ¿Les gustó o están en desacuerdo con eso? A ver, bueno. A ver, vamos a ver con los comentarios, vamos a ir a ver qué nos dice aquí Drusi Pardo, dice: Pastor, buenos días, Dios me lo bendiga a usted y su familia, nos dice también. A ver, ¿quién más está? Pualay Edward Chimbor, a ver. Hola hermano, pastor, Dios le bendiga, dice: hermanos, hermosas alabanzas, yo escucho desde aquí de Chile, quisiera que salude y oración también por su familia, dice, en Chimbote, familia Portilla Vidal, gracias, quisiera también que ore por mí, dice, soy Meira Portilla, y por mi esposo Edward Chimbor y mi hijo Israel Chimbor Portilla. Dios le bendiga, dice también a su hermosa familia, sigan adelante siempre en la obra de Dios. Gracias. Vamos a orar por Meira, Edward y por Israel. Vamos a estar orando. Amén. Alejandro dice, a ver, gloria a Dios, amén. Dice Tito de la Cruz, dice: hermano, buenos días, te saludamos desde Pampas. Tito, ayúdanos en oración, estamos en ayuno, en familia. Saludos a mi hermano Rosbel de la Cruz y esposa, que sigan adelante. Allá, tú eres su hermano de Rosbel, ¿no es cierto? Qué bendición, Tito de la Cruz, Dios te bendiga. Y vamos a estar orando, claro, también nosotros estamos de ayuno, entonces hay que unirnos en oración, ¿ok? Gracias al Señor. Delia dice amén, Flor dice amén, María también dice, Angélica amén, Yandy, bueno, al parecer todos estaban ya diciendo amén, yo mismo voy a hacer eso con mi hijo. Amén, buenos días, dice. Gloria a Dios. A ver, Evangelina Estrada dice: qué hermoso consejo, dice hermano, que Dios le siga obrando en su vida y que Dios es correcto, nos enseña todo. Así es. Y pues aunque parezca duro, ¿no es cierto? Aunque los chicos que están ahí dijeron, ¿cómo va a enseñar eso? Puede decir, pero palabra de Dios. Y fue alguien que tomó una acción, ¿no es cierto? Porque seguramente porque eran rebeldes y solamente así podían entender. Porque primero los riñe, primero los reclama, ¿no es cierto? La Biblia allí se hubiera escrito de esa manera. Y los reñí y lloraron y recapacitaron y glorificamos al Señor. Eso hubiera sido escrito. Porque estos son rebeldes, pero estos son rebeldes y no hacen caso. Primero, ¿no es cierto?, se aira y los dice, ¿no es cierto?, muchas cosas y nada que ver. Y después, ¿no es cierto?, los hiere, los castiga y nada que ver. Y después tiene que tomar más acciones, agarrarlos del cabello y ciertamente ya maltratarlos. Hasta que digan, ahora si vas a jurar, vas a jurar. Sí, Señor, ahora sí juramos. Vamos a apartarnos. Riciendo. Bueno. Yo sé que, pero no somos tan rebeldes como a esos judíos, ¿no es cierto? Nosotros somos pues dóciles, que cuando nos hablan nos arrepentimos, ¿no? Y nadie va a tomar estas acciones con nosotros.